Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Male Espinosa y el día de hoy vengo a platicar con ustedes acerca de un tema muy interesante de la síntesis teológica que es denominado Cristología y Trinidad, pero específicamente veremos el tema de la resurrección. Esto en el marco de la licenciatura en Teología de la Universidad Autónoma de Durango. La experiencia pascual de los discípulos, reflejada en la predicación y en las primeras confesiones de fe, así como en los relatos evangélicos que narran el hallazgo del sepulcro vacío y de las apariciones, atestigua una resurrección gloriosa de Jesús. Tiene un carácter salvífico, histórico, escatológico, soteriológico, pero es un acontecimiento que no se queda en el pasado y es lo que permite que la vivamos día a día. La resurrección es un factor clave para comprender la obra y la persona de Jesús. Es una experiencia pascual que trasciende la misma historia y es lo que permite que la vivamos, como les mencionaba, día a día. Esta noticia se nos da a través de 4 grandes géneros literarios. Uno de ellos es las confesiones de fe y los signos cristológicos. Las composiciones más antiguas, donde ya se da el anuncio de la salvación, y además la tradición narrativa concentrada en los relatos del resucitado y del sepulcro vacío. Como ya mencionamos, la resurrección es un hecho histórico, pero también salvífico y escatológico. Refrenda la imagen del hombre creado a la imagen y semejanza de Dios y es llamado a participar de la vida celestial. Gracias a la resurrección, conocemos el poder de Dios y de Jesús sobre la muerte. Sin la resurrección, el proyecto del reino sería una utopía irrealizable. En esa humanidad resaltada de Jesús, nos enseña el horizonte humano. Va a ser una anticipación del final de la historia. En cuanto a las confesiones e himnos cristológicos, podemos decir que es una tradición independiente de los relatos de las apariciones y del sepulcro vacío. Las confesiones están asociadas al bautismo. Lo podemos ver en la primera de Pedro 3:18, en Hechos 10:40, o también está asociado a la experiencia de Jesús exaltado como Kyrios. Lo vemos en Filipenses 2:6-11 y en Romanos 10:9, así como en Lucas 24:34. Frecuentemente existe una formulación antitética. Se recalca la acción de Dios como un Dios de vida y de vivos. Se refieren a la muerte real y resucitado de entre los muertos al tercer día. También contienen un lenguaje de exaltación, ya que la resurrección le permite otra forma de cercanía con los suyos. Esta cercanía con los suyos es mucho más intensa, más que la física. A la ascensión solamente hay referencia en Lucas. Es el tema central de la cristología, desde donde se despega toda la fe cristológica y el sentido de nuestra confesión en Cristo como Señor, o sea, la resurrección. En cuanto a los himnos, podemos decir que el 1 de Corintios 15:3-8 es uno de los más importantes. Este himno es uno de los estratos más antiguos, data aproximadamente del año 51 y nos habla de la resurrección.
contiene los elementos más propios de esta formulación cristológica. Es la primera gran afirmación de la fe. Comienza con la muerte de Cristo, que murió por nuestros pecados, amartía. Enseguida asegura el carácter real de la muerte de Cristo y manifiesta la realidad actual de Cristo como resucitado. Se encadena la muerte, sepultura, resurrección. Los tres verbos tienen el mismo sujeto. Hay una continuidad en las tres acciones. Únicamente la resurrección está abierta al presente. La nueva creación comienza con la resurrección de Cristo. La frase, según las Escrituras, se repite 2 veces. Se entiende que es el conjunto de la vida de Jesús, hasta su muerte en el cumplimiento de las profecías anunciadas. Su resurrección pertenece al plan primigenio de Dios, todo el misterio de Cristo. Las apariciones del resucitado implican un carácter de manifestación de Dios. Los protagonistas inmediatos, que son los receptores de las apariciones, son Cefas, es decir, Pedro, los 12, los 500, Santiago, todos los apóstoles y Pablo. Se pueden establecer 2 puntos fundamentales. Jesús fue sepultado y el lugar de la sepultura resultaba conocido para la comunidad de Jerusalén. El sepulcro es un signo. No hay una veneración al lugar del sepulcro. Nuestra fe se centra en que Jesús está ahora vivo, vivifica y está sentado a la derecha de Dios. Ha vencido a la muerte. Las apariciones contienen un carácter de revelación. La relación con el resucitado no es de contacto táctil, no mantiene una corporalidad como la que tenía antes de resucitar. No se le puede establecer con relación en el ámbito del contacto físico. Es espiritual en cuanto totalmente configurada por el Espíritu de Dios. Es gloriosa porque habita plenamente en la gloria de Dios y la difunde. Pero no hay humanidad sin corporalidad. No hay salvación para aquello que no se asume. La afirmación del carácter corporal de la resurrección implica el rechazo de todo gnosticismo. La fe cristiana afirma la bondad de todo lo creado. Por la encarnación se afirma la capacidad de divinización. Las apariciones del resucitado se dan en el marco de la fe, la promueven, generan una comunión vital en el espíritu con el resucitado. La resurrección supone la legitimación y confirmación de Jesús y de su pretensión. Es la primicia de nuestro destino. Con la resurrección comienza algo nuevo que culmina en Él, pero no queda clausurado ni terminado con Él. Es iniciador y consumador. Hay una relación de todo lo que Jesús predijo con el querigma. Y ahora este reino histórico que se va construyendo por medio de la iglesia en el mundo está llamado también a llevar a cabo su consumación. Jesús revela plenamente el misterio divino. Lo hace con su presencia al interno de la tradición judía.
manteniendo la afirmación monoteísta, pero aportando la novedad trinitaria. Predica con autoridad, ejecuta signos portentosos, perdona los pecados, llama a los discípulos de modo peculiar y forma en torno a él un nuevo pueblo. Su autoridad se manifiesta en la particular intimidad que tiene con Dios como su Padre. Muchas gracias, hasta aquí llegamos, nos vemos en la siguiente sesión.